Abra su Biblia ahí en 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 54 al 58. He podido estar compartiendo con ustedes, podríamos decir, uno de los últimos problemas que había en la iglesia de Corintios, que es referente, ¿cierto?, a la resurrección de los muertos. Había ahí mismo, dentro de la misma iglesia, algunos que estaban dudando de la resurrección de muertos. Pero con todo el argumento que ha dado el apóstol Pablo, claramente hemos visto que esto es un grave error y vemos como aquí también, terminando este versículo 58, vamos a ver que el apóstol Pablo anima a los hermanos para que puedan seguir creciendo y estar firmes también y constantes en la palabra del Señor, ¿cierto? Y en lo que el Señor y en la obra que Dios ha hecho. Es hermoso ir pudiendo notar, hermanos, cómo el apóstol Pablo tiene esa seguridad en que los hermanos van a responder a estos cambios porque es la palabra del Señor. Por lo tanto, él sabe que si son verdaderos creyentes, ellos se van a corregir, ¿cierto? Y van a estar alertas por si algún falso maestro quiere irrumpir, ¿cierto? Y distorsionar todo lo que es en cuanto a este tema de la resurrección de los muertos. Hermanos, si la última vez que estuve compartiendo con ustedes, notamos ahí desde el versículo 51 en adelante, y vimos esta primera parte que nos hablaba de la victoria, ¿cierto?, en Cristo, victoriosos en Cristo. Y hoy día continuamos viendo esta segunda parte que tiene la misma relación con los primeros 3 versículos que ya les compartí, 51, 52 y 53. Y hoy específicamente vamos a ver del 54 al 58. Y continuamos con esta misma idea, hermanos, victoriosos en Cristo. Y hoy día vamos a notar 3 cosas. La primera, una victoria que garantiza la derrota de la muerte. Lo segundo, una victoria que garantiza el triunfo por medio de Cristo Jesús. Y lo tercero, hermanos, una victoria que garantiza crecimiento actual en el Señor. Vamos a ver cómo una buena doctrina también lleva finalmente a las personas a tener un crecimiento también espiritual. Así que, hermanos, vamos a dar lectura para luego poder dirigirnos a estos pasajes. Dice así la palabra del Señor del versículo 54 en adelante, del capítulo 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Volvamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, en esta mañana, primeramente damos gratitud porque usted nos vuelve a reunir en medio de su palabra, en medio de alabanzas a su nombre. Damos gratitud por eso, Señor, y por este tiempo en el cual podemos aprender de ella. Que usted nos pueda hablar en medio de ella, que nos dé el entendimiento necesario, a mí y también a mis hermanos, mediante la ayuda del Espíritu Santo. Y sabemos también, Señor, que a esas personas que vienen por primera vez o están viniendo este último tiempo, son visitas, también, oh Señor, usted puede transformarlas por medio de su palabra que tiene poder transformador. Damos gracias, Señor, que podamos estar atentos, que no tengamos distracciones y que podamos atender a su consejo, nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Victoriosos, hermanos, en Cristo. Esta es una parte de la Escritura que nos trae, por supuesto, gozo, alegría, seguridad, hermanos, en la cual podemos, ¿cierto?, contentarnos y decir que somos victoriosos, pero en Cristo. Lo primero que vemos lo vamos a notar en el versículo 54 al 56. Una victoria, hermanos, que garantiza
la derrota de la muerte. Una victoria que garantiza la derrota de la muerte. Y notemos primero el versículo 54. Dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Leíamos, hermanos, en la oportunidad, en el versículo anterior, versículo 53, dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, la operación transformadora en la que lo corrupto se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad, se nos describe como algo necesario en este versículo anterior. Y vamos a notar ahora del versículo 54 en adelante la transformación de los cuerpos de los creyentes en este evento futuro que el apóstol Pablo, cierto, nos revela. Como decía en un principio, revelo este misterio, este evento futuro que es tratado aquí por el apóstol Pablo, producirá, hermano, el cumplimiento de lo que ya había sido antes profetizado. De ahí la expresión que está escrita aquí y que viene, cierto, de Isaías 25:8. Dice Isaías 25:8: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea, es algo determinado con todas sus letras por nuestro Señor. Él destruirá la muerte. Era una profecía que vemos cómo Pablo va mostrando, ¿cierto? Y nos va recordando que esto va a ser así. Dios eliminará, hermanos, la muerte para siempre. Consecuencia de haber sido, ¿cierto?, vestidos los creyentes de inmortalidad. Eliminará la muerte, ¿cierto? Sabemos que para los creyentes este, ¿cierto?, es un beneficio, podríamos decir, o una esperanza para el que ha creído en Cristo Jesús. Ya se ha cumplido antes la profecía en relación a la muerte de Jesús. Eso ya es un hecho, ¿cierto? Quien triunfó finalmente sobre la muerte en su resurrección. Y eso también lo estuvimos estudiando, que era la primera de las resurrecciones, la resurrección de Jesucristo. Así también, hermanos, como fue cumplida en el pasado con Jesucristo, lo será también en el futuro, cuando haya tenido lugar, ¿cierto?, la transformación de los muertos y de los vivos, que serán vestidos ahora de inmortalidad. Recordemos que van a haber muertos que van a resucitar y van a ser transformados sus cuerpos completos, pero también van a haber las personas que van a estar vivas, y esa tiene que ser una de nuestras esperanzas, no solamente esperar la muerte hoy, sino que esperar la venida de nuestro Señor por nosotros. Entonces no pasaríamos por ese momento de muerte, sino que el Señor transformaría nuestros cuerpos. Esa tiene que ser parte también de una de nuestras esperanzas, hermanos. No siempre pensar, ¿cierto?, en el momento en que vamos a morir, sino que en el momento en cuando el Señor venga por nosotros. Para los que estén en el reino de Dios, la victoria sobre la muerte, hermanos, será totalmente definitiva y plena. Esa es la garantía, y vamos a ir notando a medida que va avanzando estos versículos, que nos da el mismo Señor Jesucristo. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí el apóstol Pablo llega a estas dos preguntas que obviamente tienen una respuesta negativa, hermanos, y después de haber explicado, ¿cierto?, todo el tema en cuanto a la resurrección, todo el tema de cómo finalmente Cristo venció la muerte, y llega este pasaje diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, cierto, tu victoria? Dos preguntas que formula aquí. Una dice, ¿cierto?, ¿dónde está su victoria? Indudablemente, hermanos, por la resurrección de Cristo, la muerte ha sido totalmente vencida y ya no puede retener aprisionados a quienes mueren creyendo. Eso ya no existe, porque Cristo, hermanos, venció la muerte.
y ha recibido, ¿cierto? Y hemos sido parte de recibir este regalo finalmente de vida eterna. Y aquí hay una segunda pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, hermanos? Aguijón tiene que ver, ¿cierto?, con un órgano punzante. Generalmente las avispas, ¿cierto?, tienen esta puntita que pica, ¿cierto?, y tiene ese venenito que nos causa dolor. Y esa es como la idea aquí, hermanos, a eso se refiere aguijón. Figurativamente podríamos decir este veneno, esta arma letal que finalmente causa la muerte. El pasaje más adelante nos va a decir finalmente cuál es esa arma letal que nos causa la muerte. Pero esa arma letal que nos causa la muerte dice aquí que ya no está. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no está este veneno, ya no está esta arma punzante, hermanos, que finalmente nos lleva a la muerte. Y quiero que sigamos leyendo para poder comprender a qué se está refiriendo con estas preguntas. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón, hermanos, de la muerte, como dice bien aquí clarito, es el pecado. Y ese, es cierto, es el aguijón que ya no está para los creyentes. Ya no está el pecado en el sentido del que el Señor, cierto, está delante de nosotros y nos permite gozar, cierto, de toda la ciudadanía celestial. Y de esa forma, hermano, podemos estar apartados y podemos gozar finalmente de una vida eterna. El aguijón de la muerte es el pecado. Esa arma letal que produce la muerte, hermanos, es el pecado. De otro modo, la muerte actúa porque el hombre es pecador. A causa del pecado, sabemos que entró la muerte, como bien nos enseña Génesis. En la compañía del pecado está necesariamente la muerte, hermanos. Aparece el pecado en la historia de la humanidad y junto con ello aparece y el hombre experimenta lo que es morir. Lo que es morir de dos formas, espiritual y lo que trae como consecuencia físicamente. No solo se introdujo el pecado, sino que la consecuencia penal del pecado, hermanos, es la muerte. Morimos por culpa, ¿cierto?, por causa de nuestros pecados. Dios había establecido cuando le dijo al hombre, refiriéndose, es cierto, a esta manifestación del pecado y prohibiéndole finalmente que tocara del fruto del árbol, le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La desobediencia del hombre, hermanos, iba a causar finalmente la muerte del hombre. La muerte es la forma natural de vida en el mundo abierto al pecado. Toda la humanidad espera en algún momento morir, ¿cierto? Algunos se proyectan morir de 80, 90 años, ¿cierto? Para decir morir de una forma con una buena calidad de vida. Así lo ve el mundo, hermanos. El mundo espera morir. Eso espera la gente. La vida procede de Dios y se disfruta en la medida que se está en comunión con Él. La vida espiritual, hermanos, por otro lado de los creyentes, es el resultado de conocer al Padre y también al Hijo. Pero ¿qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado, hermanos? El pecado interrumpió el flujo de vida. Ese flujo que el hombre, ¿cierto?, podía estar gozando, el Señor lo interrumpió por la desobediencia del hombre. Por tanto, en el mismo instante en que se produjo la experiencia de pecado, hermanos, en ese mismo instante se produjo la interrupción de la vida espiritual del hombre con Dios. Por tanto, la muerte espiritual es el estado, hermanos, de separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Eso es lo primero que tenemos. Hay una muerte espiritual, hermanos, que nos separa finalmente de Dios por causa del pecado. Y como les decía anteriormente, esa muerte espiritual se evidencia en la muerte física que todas las personas pueden ver, que todas las personas son testigos. Esa muerte física, que es la experiencia común de todos los hombres,
Ya que como dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto dice, todos pecaron. No hay ninguna persona que pueda decir que no es pecadora, hermanos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos. Ni aun el que se considere la mejor persona, hasta esa persona pecó. Todos pecaron, nos dice la Escritura. La muerte, hermanos, es la manifestación natural del pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado, hermanos, trae muerte espiritual y trae muerte física. El proceso de muerte para Adán, hermanos, y toda la raza humana comenzó desde que Adán pecó. Ahí comenzó. Todos los hombres mueren, por lo tanto, todos necesariamente son pecadores. Esa es una evidencia que la humanidad, hermanos, es pecadora, porque la humanidad muere. Todos los hombres mueren. A través de Adán pasó, por lo tanto, el pecado, y a través del pecado también pasó lo que es la muerte. Y hay una segunda verdad aquí en el versículo 56. Ya podemos entender que finalmente ese aguijón de la muerte es el pecado, pero dice algo más el versículo 56. Y el poder del pecado, la ley. Esa es la segunda verdad, hermanos. Mire qué interesante. El poder del pecado es la ley, ya que por medio de ella se pone de manifiesto la realidad del pecado. Si no tuviéramos información de la ley, hermanos, no podríamos, ¿cierto?, tener la manifestación de saber cuáles son nuestros pecados. Finalmente, la ley nos muestra nuestra situación de pecado. Y asimismo, esta ley impide la justificación personal del hombre, por cuanto nadie es capaz de cumplir la ley de Dios. Aquí lo mismo que decíamos anteriormente. Nadie puede decir, ¿cierto?, que no es pecadora. Y lo mismo, nadie puede decir que puede cumplir la ley. Nadie, hermanos, nadie puede decir esto. Finalmente, nuestra misma conciencia nos acusa de cuánto faltamos ante el Señor. El resumen de la ley pone de manifiesto esa incapacidad, hermanos. Y en Mateo, capítulo 22, 37 al 40, nos lo menciona, dice así. Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Eso les dijo Jesús. Este es el primero y grande mandamiento. Pero continúa diciendo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice algo más. De estos dos mandamientos, ¿qué cosa depende? Depende la ley y los profetas. Ahí se resume todo, hermanos, todos los mandamientos en la ley. El versículo concluye advirtiendo, hermanos, que el poder condenatorio finalmente de la ley, cuya consecuencia es la muerte, se sustenta finalmente en función de la ley, que finalmente es dar conocimiento del pecado. Y lo podemos notar, hermanos, que esto se hace de tres maneras, de tres formas. Cómo la ley nos muestra finalmente el conocimiento de nuestro pecado. Lo primero, manifestando aquello que Dios aprueba y lo que reprueba. Eso podemos ver a través de la ley. Segundo, poniendo de evidencia la esterilidad, o podríamos decir lo vano del esfuerzo humano por cumplirla. Muchos pueden tratar de cumplir la ley, pero constantemente el hombre termina fallando, hermanos. Nadie la puede cumplir. Y tercero, dictando sentencia condenatoria sobre el transgresor. Eso hace la ley, hermanos. Reprueba o desaprueba. Nadie puede cumplirla. Y tercero, finalmente pone la condena a este transgresor, a este pecador. De otro modo, hermanos, la ley enseña al hombre a comprender que es pecador. Eso nos enseña la ley, hermanos.
nos enseña a comprender que somos pecadores. Y ese es el poder del pecado, la ley. Porque de esa forma nos puede acusar y podemos ser acusados, ¿cierto? Y condenados. Con el poder que tiene el pecado para acusarnos, hermanos, finalmente caímos en esta condición que nos da directamente a la muerte. Pero ¿qué decía el versículo 55? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La historia cambió. Apareció Cristo en la historia de la humanidad, hermanos, y el aguijón ya no está. Ya no está. Pero con la resurrección de Cristo, hermanos, eso cambió. La muerte ya no triunfa sobre el creyente. El aguijón de la muerte ya no tiene efecto letal. Ya no está ese veneno mortal, podríamos decir. Cristo finalmente nos hace victoriosos. Derrota la muerte. Eso es lo primero que podemos notar en estos 3 versículos, hermanos. Una victoria que garantiza la derrota de la muerte. La derrota de la muerte. Sigamos avanzando, versículo 57. Ahora una victoria que garantiza el triunfo por medio de Jesucristo. ¿Cree, hermano, que podemos hacer algo nosotros para poder colarnos de esta victoria y decir que yo también hice algo para poder lograr esa victoria? Vamos a ver que todo, hermano, finalmente es por medio de Jesucristo. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios. Ojo, le está diciendo Pablo. No piensen que son por sus capacidades o por sus virtudes. Mas las gracias sean dadas a Dios. Después de la conclusión de lo que ocasiona el pecado en los versículos anteriores, hermanos, y del poder de la muerte, pareciera que quedara en un estado, cierto, de tragedia espiritual, porque vemos todo lo que la muerte puede hacer, al que el apóstol acude para expresar un canto, cierto, ahora de triunfo en el versículo 57. Y las primeras palabras expresan esto, expresan una frase de gratitud, una frase de finalmente engrandecer el nombre de quien hizo la obra. Mas gracias sean dadas a Dios. Podríamos decir de otra forma, pero hermanos, finalmente demos gracias a Dios que nos da finalmente la victoria, que nos hace parte de ya poder decir también dónde está, oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tienen victoria, sino que la victoria ahora es por medio de Jesucristo. Esta forma une lo que antecede con lo que va a seguir. De modo que a pesar de lo negativo que produce el pecado y la muerte, hermanos, se debe dar gracias a Dios por su operación redentora hecha por Jesucristo. Por esta razón el creyente debe manifestar, hermanos, su gratitud al que hizo posible esta victoria. Siendo de Dios, de quien proviene finalmente la solución a este problema, ¿cierto?, que tiene la humanidad, de que muere, ¿cierto?, espiritual y físicamente. Dios, hermanos, es el que provee de la solución a este problema. Por eso que el apóstol apunta a dar gratitud y alabanza por ello. Nadie, hermanos, salvo Él podía habilitar el modo finalmente para librar al hombre del pecado y en consecuencia de la muerte, que lo hace por medio de la obra redentora, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, esa primera resurrección que nos garantiza, hermanos, un futuro. La victoria no está en lo que el hombre haga, eso es importante, hermanos. No está en lo que el hombre haga, sino en el hecho que es el hombre finalmente, en el hecho de que el hombre se puede identificar por Cristo, que ha muerto y finalmente nos ha liberado del pecado.
Esta operación de la gracia obedece, hermanos, a cuanto Jesús hizo ahí en la cruz. ¿Cuántos domingos, todos los domingos, cierto? Todo el resto de nuestra vida, de que somos creyentes, estamos recordando la cruz, el sacrificio honorable que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, finalmente nos da esta garantía de nuestra salvación. Saber que la obra es completamente hecha por medio de Jesucristo. La victoria está en Jesús y se alcanza por medio de la fe, hermanos, en Él. Efesios 2:8, si no me equivoco, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Parece que hay, pero esa es la idea, hermanos. La fe finalmente también se transforma en un don de Dios. Hasta la fe, hermanos, no es puesta por nosotros, es el Señor que nos dota de fe para que nosotros podamos entender su obra redentora. Eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces las personas creen que ellos, el granito que ponen para la salvación es la fe. Pero no, hermanos, aún la fe lo ha puesto el Señor como don en los que creen. Algunos versículos, primera de Juan 5:4. Hablando de esta victoria, cierto que es por medio de Jesucristo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dice, nuestra fe. Los que son, dice, nacidos de Dios. O sea, los que Dios, cierto, transformó, en los que Dios obró, ellos finalmente tienen victoria por medio de Cristo. Romanos 8:33. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Otra vez, la garantía del creyente, hermanos. Podemos tener seguridad porque es Dios quien es el que justifica. Y no es por medio del hombre, sino que otra vez es por medio de Jesucristo. Romanos 8:1, ahí al ladito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, hermanos, qué alegría saber esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, por medio del Señor Jesucristo. Volvamos ahí a 1 Corintios, capítulo 15, hermanos. Y hasta aquí hemos notado dos cosas respecto a la victoria en Cristo Jesús. Una victoria que garantiza, ¿cierto?, la derrota de la muerte. Y una victoria que garantiza el triunfo, hermanos, por medio del Señor Jesucristo. La única forma en que podemos ser salvos es por medio del Señor Jesucristo. Y hermanos, esto puede sonar fácil, pero es una de las cosas que más nos cuesta comprender. Yo me demoré mucho en poder comprender esto. En poder comprender que finalmente era por medio del Señor Jesucristo. Es nuestro Señor en quien hace la obra. Por eso dice el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios. No hay en quién más agradecerle, hermanos. Solamente a Cristo Jesús. Porque toda esta victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ninguna obra de nosotros, por ningún mérito de nosotros. Exclusivamente, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Y lo tercero, que quiero compartirles, versículo 58, aquí ya el apóstol Pablo finalizando esta porción en cuanto a la resurrección de los muertos. Una victoria, hermanos, que garantiza crecimiento actual en el Señor. Esto es muy interesante, hermanos, cómo finalmente el apóstol Pablo lleva a la iglesia a pensar en esto, a pensar, cierto, en lo actual, en lo que está viviendo actualmente la iglesia.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La tremenda conclusión que se manda aquí el apóstol Pablo es notable, hermanos. Así que, concluyendo, ¿cierto?, lo que ya venía diciendo, hermanos míos amados, otra vez la forma amorosa que nos enseña el apóstol Pablo de poder hablar con los hermanos. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. El tema, hermanos, largamente tratado concluye con una exhortación llena de afecto para quienes llama, ¿cierto?, mis hermanos amados. Y aquí no es una sugerencia que está dando el apóstol Pablo, hermanos, es interesante. Él no está dando una opción para los creyentes, sino que le dice, estad firmes, estad, tienen que hacerlo, tiene que ser así, porque eso finalmente los va a hacer que no estén fluctuando, ¿cierto?, y llevados por cualquier corriente de doctrina. Porque finalmente podemos entender hasta aquí, hermanos, que era totalmente gravísimo que la iglesia de Corintio empezara a creer que no había resurrección de muertos. No era algo minoritario o que debía ser pasado por alto, era algo gravísimo. Versículo 12 decía, para que puedan recordar el problema del capítulo 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ese era el problema aquí del capítulo 15, hermanos. Algunos estaban dudando de la resurrección de muertos. Pero con toda esta base que nos sienta el apóstol Pablo desde el versículo del capítulo 15 en adelante, todo el capítulo 15, claramente podemos decir con toda seguridad que hay resurrección de muertos. Y aquí, hermanos, en este capítulo está toda la base para poder aclarar esta doctrina en cuanto a la resurrección de los muertos. ¿Y cuál es la primera demanda? Versículo 58 que le hace el apóstol Pablo. Estad firmes. Estad firmes. Demanda esa firmeza. Con precisión le escribe y le dice, estad firmes. La forma expresa un mandamiento apostólico. No es una opción, como les decía. Consiste en hacerse firme frente a las enseñanzas erróneas de los que niegan verdades fundamentales de la fe, como esta presente que estaba aquí en cuanto a la resurrección de los muertos. Les llama, ¿cierto? Le hace este llamado a estar firmes. Es un mandamiento que para no dejarse mover por especulaciones, hermanos, de falsos maestros, que tristemente estaban dentro de la iglesia de Corinto. No eran personas que andaban por fuera, sino que estaban dentro, inmersos en la iglesia de Corinto. Esta firmeza evitará que, como bien dice ahí Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿cierto?, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso, para no caer en eso, ellos debían estar firmes. Como el viento, podríamos dar de ejemplo, lleva ligeramente las hojas, son débiles, ¿cierto?, y son llevadas por el viento de esa misma forma. Si los de Corintio no estaban firmes, podían ser llevados también por esa corriente, por ese viento. Por eso les llama a estar firmes. La segunda demanda tiene que ver con la constancia. Dice, y constantes. No solo estén firmes, sino que también estén constantes. El apóstol le está requiriendo, hermanos, de los creyentes que no solo permanezcan firmes en la doctrina, firmes, ¿cierto?, en cuanto aquí a la resurrección de los muertos. Y podríamos decir todo lo que ha dicho hacia atrás respecto a todos los problemas que se presentaban dentro de la iglesia de Corinto, sino que sean constantes también e inconmovibles en ellas, que permanezcan y que perseveren en lo que están firmes. De otro modo, hermanos, que nada los pueda mover de la posición en la cual están. El Señor nos ha enseñado esto y esta es la verdad, que las vemos, ¿cierto?, mediante su palabra. Nada que los inquiete, nada que los altere
y mucho menos que los pueda mover de la fe que habían recibido. Y hay una tercera petición, y les demanda crecimiento abundante en la obra del Señor. Dice así, versículo 58. Creciendo en la obra del Señor, y ahí pone la palabra siempre. No es solamente que creemos, ¿cierto? Y empezamos a estar en la iglesia, a venir todos los domingos, sino que el Señor nos demanda algo más. Nos demanda, hermanos, un crecimiento continuo. Un crecimiento que no se agota con el tiempo, sino que perdura. Siempre vamos a estar creciendo. El verdadero creyente, hermanos, siempre va a estar creciendo en el Señor. Y ese es el llamado que hace el apóstol Pablo aquí. Creciendo la obra del Señor siempre. Junto con esa firmeza constante, el creyente debe esforzarse en un servicio diligente para el Señor. Como el entendimiento correcto de la doctrina, hermanos, de la enseñanza del Señor, finalmente nos va a llevar a un servicio diligente para el Señor. La obra del Señor tiene que ver con la destrucción del pecado, hermanos. Por tanto, es un llamado también a la santidad en todas las esferas de la vida. Esa obra, creciendo la obra del Señor, hermanos, es finalmente cada día apartándonos más de las cosas que son lucha para nosotros, de las cosas que teníamos antes, y por la gracia del Señor ahora las podemos ir dejando. Esta obra del Señor tiene que ver con otros muchos aspectos que Jesucristo mostró también en su ministerio, como predicar y enseñar el Evangelio, conducir también a los hermanos a la práctica de una vida conforme a Dios, amando a todos y edificando también a los hermanos. Esta es la respuesta en gratitud por la obra finalmente hecha por medio de Jesucristo. Hermanos, el saber la obra del Señor, el saber que el Señor nos hace victoriosos y ahora nos hace parte de esa victoria, nos tiene que llevar a hacer lo que dice el versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre. Y finalmente concluye la exhortación señalando la certeza que producirá finalmente esto, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Todo, hermano, lo que estamos haciendo para el Señor no es en vano. Si hemos entendido claramente quién es el Señor, todo lo que hacemos para el Señor, hermanos, no está siendo en vano. La perseverancia en el trabajo del Señor evidencia la realidad de un nuevo nacimiento. Una de las cosas que nos da luces y podemos decir, soy un verdadero creyente, es la evidencia de los frutos. La evidencia de querer trabajar en la obra del Señor y decir con toda certeza, no estoy perdiendo mi tiempo, sino que estoy haciendo algo que es para quien me dio esa victoria. A esa muerte la cual yo no podía combatir, ahora sí la puedo combatir por medio de Cristo Jesús. Este trabajo, hermanos, es hecho para la gloria de Dios, en sujeción finalmente y dependencia del Señor. El trabajo hecho de ese modo tiene resultado y proyección eterna. Tiene un resultado y una proyección eterna, hermano. No solamente se queda en lo actual, sino que va a tener fruto también en lo futuro. La gloria futura de la resurrección, hermano, no deja vano el trabajo del creyente. Es maravilloso ver cómo el Señor, hermanos, finalmente nos lleva a que toda esa información o conocimiento que el Señor nos pueda dar a través de su palabra nos tiene que llevar a esto, a estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Algunas conclusiones, hermanos, que podemos llegar hasta aquí, hasta el capítulo 15, y aplicaciones para nuestra vida. Vimos 3 cosas hoy día, ¿cierto? Victoriosos en Cristo, una victoria que garantiza la derrota de la muerte,
Una victoria que garantiza el triunfo por medio de Cristo. Acuérdese, hermano, por medio de Cristo. Ahí está nuestro triunfo, por medio de Jesucristo. Y tercero, una victoria que garantiza crecimiento actual, de ahora, no estamos hablando futuro, sino que ahora, en el Señor. Un crecimiento actual en el Señor. Algunas conclusiones hasta aquí. Los ojos de la fe, hermanos, ven más allá de esta realidad humana. El hombre hoy en día, ¿cierto?, puede ver solamente esperar la muerte, y hay una serie de variables de qué va a pasar después de la muerte, ¿cierto? Una serie de mitologías o de creencias, pero solamente el ser humano puede mirar con seguridad solamente hasta su muerte. Porque la esperanza, en cambio, para el creyente no está ahí, hermanos. No está solamente en esperar una muerte, sino que la esperanza del creyente está en esperar un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que ya no es como el de antes, que se corrompe, como estuvimos estudiando también, que se va envejeciendo, se deteriora, que se enferma, ¿cierto? El cuerpo del Señor, los nuevos cuerpos que el Señor nos va a dar son totalmente diferentes. Son cuerpos incorruptibles. Segundo, la fe nos conduce a la consideración de un cuerpo glorioso, como les decía, que no envejece. Tercero, no habrá debilidad alguna en esta nueva esfera de vida. Las lágrimas, hermanos, la enfermedad, la muerte, el llanto, el clamor y el dolor habrán desaparecido perpetuamente. Llega a ser inimaginable, hermanos, ese momento en cuando el Señor nos dote de nuevos cuerpos, de no tener esa sensación de angustia, de tristeza, de llanto, de dolor, ¿cierto?, de las enfermedades. El Señor sacará todo eso y solamente nos dejará en su gloria. Cuarto, en medio de los problemas de la vida, sentimos, hermanos, profunda paz en la seguridad de la esperanza que descansa en la fidelidad de Dios que lo ha prometido. Esto es muy importante, hermanos. Podemos tener una serie de problemas en nuestra vida, pero finalmente el creyente tiene un consuelo, tiene una esperanza. Y esa esperanza descansa en lo que Dios nos ha prometido. Lo que Dios ya ha hecho, ya tenemos evidencias, hermanos, evidencias notables de la muerte del Señor Jesucristo y de la obra del Señor Jesucristo después de su muerte. Como el Señor ha ido rescatando a una serie de personas que, si usted empieza a pensar, empezamos a pensar en nosotros cuando el Señor nos rescató. Yo lo veía imposible, hermanos, que el Señor pudiera tener misericordia de mí. Y yo creo que en su momento a usted le pasó lo mismo. Pero es la obra del Señor. Y esa es una luz, hermanos, de lo que el Señor finalmente va haciendo y va cumpliendo. Otra cosa interesante, hermanos, de compartirles: el tener un buen entendimiento de la doctrina de la resurrección aquí nos debería llevar a crecer en el Señor. Es lo que más nos puede ayudar a crecer. Si la doctrina no está produciendo eso, hay que preocuparse. Si finalmente, hermanos, el tener conocimiento del Señor, en el poder escuchar la palabra del Señor aquí cada domingo, no le está produciendo el finalmente crecer en el Señor, tiene que preocuparse. Porque probablemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos creyendo una vida que no lo es. Y eso es muy preocupante, hermanos. ¿Cuántas personas finalmente se ven engañadas creyendo que son creyentes, pero que finalmente no lo son? Porque no hay crecimiento en ellas. Esa es una evidencia, hermanos, objetiva de la obra del Señor en nosotros. Tiene que haber crecimiento. Por supuesto, habrán personas que será más lento y otras más rápido, pero sin duda, hermanos, de un año a otro tiene que haber algo diferente en usted, en cada uno de nosotros. Y esto no solo nos lleva a crecer, sino que también a entender que debemos servirle, recordando que nada de lo que hacemos para Dios es en vano.
Aquí dice, hermanos, cuando dice el versículo 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no significa el trabajo que puede ser, como podríamos decir, formal en la iglesia solamente. No se limita el trabajo de los hermanos solamente en eso, solamente en los cargos, ¿cierto?, con nombre y apellido, sino que, hermanos, el Señor nos dota de una variedad de dones espirituales que no solamente son ejercidos por un nombre, por una persona, ¿cierto?, que dice encargado, tanto. Hay dones, por ejemplo, de personas que oran y oran por otros hermanos. Eso también es un ministerio. Hay hermanos que tienen misericordia por otros y pueden ayudarlos muchas veces económicamente. Hay otros hermanos que tienen los dones de exhortar a otros, los dones de animar a otros. Y eso, hermanos, ya es estar trabajando en la obra del Señor. Y eso el Señor no lo ve en vano, porque es para el Señor. Eso es muy importante, hermanos. Nuestra esperanza es segura y el gozo del capítulo es instrumento de Dios para animar al creyente en cualquier tiempo. Por supuesto, hermanos, que esto nos anima. Recordar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya no está. La muerte ya no es victoria para nosotros. La muerte, hermanos, ya no es una preocupación para nosotros, para los que creemos en Cristo Jesús. Y quisiera terminar con una frase de un comentarista, dice así: una firme creencia en la resurrección y una sólida esperanza para el futuro prestan incentivo para servir en el presente. Lo leo nuevamente. Una firme creencia en la resurrección y una sólida esperanza para el futuro prestan incentivo para servir en el presente. Como bien, cierto, finaliza ahí el versículo 58. Oremos, hermanos. Nuestro Dios soberano, mil gracias, Señor. Mil gracias porque podemos descansar en un Dios que no se quedó ahí en la tumba, que no se quedó en la muerte, que no fue derrotado por el pecado, sino en un Dios que vive. Él vive para nosotros. Nuestro Señor vive. Y hoy estamos adorando a un Dios que vive, no a un Dios hecho por mano de hombres, hecho por la imaginación del hombre. Aún más podríamos decir, tantas religiones, tantas creencias erróneas en las cuales cada persona se hace una imagen de Dios a su manera. Pero sabemos que aquí en su palabra está la revelación de Dios. Solamente a través de su palabra podemos conocer verdaderamente a Dios. Aquí está nuestra garantía de lo que creemos en su palabra. Y por supuesto, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, usted nos da el entendimiento necesario para sacarnos esta ceguera espiritual que antes teníamos y que ahora podemos ver, que ahora podemos contemplar, que ahora podemos gozar. Antes nos gozábamos con las cosas pasajeras del mundo, con los deleites que podíamos tener diariamente. Y cuando venía la tristeza nos quedábamos en eso y nos angustiábamos. Pero ahora una vida con Cristo Jesús, con este velo que ya no está en nuestros ojos, ahora podemos ver a Cristo. Podemos ver su victoria. Podemos ver la victoria de Cristo. Y podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No, Él vive hoy. Nuestro Señor vive. Y eso nos da la garantía para en un momento, cuando estemos muertos, o el Señor venga por nosotros, podamos decir lo mismo y decirle a la muerte que ya fue vencida.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamó en un momento y nos tiene ya no en tinieblas, sino que ahora en la luz. La gloria, el honor sea para usted siempre, Señor. Y ayúdenos a poder estar firmes, constantes, creciendo en el Señor siempre. Y recordando que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Alabado sea Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.